restaurado. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Y como dijo nuestro reverendo Neftalí, vamos a continuar con este estudio acerca de los 39 artículos de la religión. Y hoy vamos a ver el artículo número 9, que se titula Del pecado original o de nacimiento. Y antes de comenzar, quisiera que vayamos primeramente a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice la palabra del Señor: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Bueno, voy a dar lectura a este artículo que se titula Del pecado original o de nacimiento. Dice el artículo 9, el pecado original no consiste en la imitación de Adán, como vanamente propalan los pelagianos, sino que es el vicio y corrupción de la naturaleza de todo hombre, que es engendrado naturalmente de la estirpe de Adán. Por esto, el hombre dista muchísimo de la justicia original y es por su misma naturaleza inclinado al mal, de suerte que la carne siempre está contra el espíritu. Por lo tanto, toda persona que nace en este mundo merece la ira divina y la condenación. Esta infección de la naturaleza permanece aún también en los que son regenerados, por cuya causa esta inclinación de la carne, llamada en griego phronema sarcos, que unos interpretan la sabiduría, otros la sensualidad, algunos la afección y algunos otros el deseo de la carne, no se sujeta a la ley de Dios. Y aunque no hay condenación alguna para los que creen y son bautizados, el apóstol confiesa que la concupiscencia y mala inclinación tienen de sí mismas naturaleza de pecado. Este es el artículo número 9. Hermanos, a partir de este artículo y en los artículos que le siguen, se va a abordar el tema de la salvación. Ya hemos visto los artículos que hablan acerca de estas doctrinas católicas o doctrinas universales que todos los cristianos creen. Pero ahora nos vamos a enfocar en temas soteriológicos, en temas que tienen que ver con la salvación. Los temas, de hecho, los artículos que siguen abordan estos temas como la justificación, el libre albedrío, las buenas obras, la elección, etc. Así que, hermanos, para hablar de la solución, para hablar de la salvación, primero hay que conocer cuál es el problema. Es como en una revisión médica, antes de sugerir un tratamiento, primero se debe de conocer cuál es la enfermedad. Para sugerir una solución, primero debemos de saber cuál es el problema raíz. Y es por esa razón que cuando hablamos de la salvación, el primer tema que se aborda es el problema raíz, que es el pecado. Y en este artículo, hermanos, se aborda un aspecto en particular del pecado, que es el pecado original o el pecado de nacimiento, como lo dice el título del artículo. Así que, hermanos, vamos con la primera parte del artículo que dice: el pecado original no consiste en la imitación de Adán, como vanamente propalan los pelagianos. Hermanos, antes de hablar de lo que es el pecado original, el artículo comienza hablándonos de lo que no es el pecado original. Y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el pecado original no se trata de imitación. Nosotros, hermanos, no pecamos porque veamos a alguien hacer cosas malas y lo queramos imitar. Tampoco se trata de que por la influencia de alguien más o del entorno o de las circunstancias nosotros pequemos. Así que, hermanos, no podemos decir que la humanidad completa está sumida en pecado por imitar lo que hizo Adán. El pecado original no se trata de una imitación, no se trata de copiar el comportamiento de alguien más. Hermanos, esta visión del pecado por imitación se puede remontar a las enseñanzas de un monje que se llamaba Pelagio. De hecho, el mismo artículo lo menciona. ¿Qué creían, hermanos, los pelagianos o qué sostenían? Principalmente, hermanos, sostenían que la caída de Adán y Eva en el pecado no fue total, por así decirlo, que fue una caída parcial.
También que en la naturaleza humana todavía queda cierta capacidad de poder recobrarse, cierta capacidad de como que de salir del pecado de cierta manera. También sostienen que un libre albedrío, o sea, completo o total, que recibiendo la enseñanza adecuada y en circunstancias favorables, puede contrarrestar el pecado y con la ayuda de Dios vencerlo. Hermanos, la enseñanza pelagiana es muy peligrosa, ya que nos dice que el humano no está totalmente caído, que todavía hay algo de luz en él, hay algo de bondad, no es que el pecado, que la caída de Adán no lo afectó completamente, que aún tiene la capacidad para anteponerse al pecado y que de alguna manera él puede buscar a Dios por sus propias fuerzas. Hermanos, pero esto es todo lo contrario de lo que vemos en la Escritura, es todo lo contrario que lo que nos dice el Evangelio. Hermanos, lo que la postura pelagiana promueve es básicamente salvación por obras, salvación por méritos propios, que alguien puede salir por sus fuerzas o por su capacidad y vencer al pecado por sí mismo, hermanos. Hermanos, pero esto al final demerita el sacrificio de Cristo en la cruz, ya que, hermanos, si el hombre puede salvarse a sí mismo, no hay ninguna razón para que el Hijo de Dios haya venido a la tierra a morir. Hermanos, este pensamiento echa por tierra la gracia de Dios y se ancla en la obediencia del hombre. El apóstol Pablo, hermanos, refutó a los judaizantes que querían volver a las viejas costumbres del judaísmo al tratar de imponer una obediencia a la ley como en el pasado. Pero Pablo les dice que si la salvación es por la obediencia a la ley, el evangelio entonces no tiene sentido. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre no está totalmente caído, si el hombre todavía tiene una esperanza dentro de sí mismo como para poder resarcir el pecado que hizo, para poder salir de esa podredumbre que es el pecado, entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo no tiene ningún sentido. ¿Por qué el Hijo de Dios vendría a la tierra para pagar por pecados que el hombre en sus fuerzas podría vencer o podría salir? Hermanos, y esta visión pelagiana del libre albedrío total sigue estando presente aún en las iglesias de hoy en día. Muchas de ellas, hermanos, la mayoría de un corte evangélico o carismático, están demasiado cerca de una salvación por obras. En muchas de sus predicaciones o de su evangelismo en las calles se habla acerca de portarse bien, de alejarse del pecado, de cambiar de vida. Hermanos, y esto es algo que se escucha bien. Cuando leímos, decimos, pues no podemos estar tal vez más de acuerdo con eso. Obviamente queremos que las personas se porten bien. Hay hasta cierto punto algo positivo dentro de lo que dicen. Aquí el problema es que no hablan acerca de que la única manera en que alguien puede ser justificado no es portarse bien, no es querer con sus propias fuerzas salir del pecado, sino que la única manera en que alguien puede ser justificado delante de Dios es poner la fe en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, hermanos, no hay salvación. No hay ninguna obra buena que nos pueda acercar a Dios más que las obras de Cristo. Hermanos, el hombre no se salva alejándose del pecado y de la maldad, porque no puede, para él es imposible. El hombre, el ser humano, está completamente incapacitado para hacer lo bueno en un sentido salvífico. Podemos ver que muchas personas tal vez a diario hacen cosas buenas, se ayudan unos a otros, no sé, rescatan perritos de la calle, cosas así que para ellos son cosas buenas, hermanos. Pero eso es la palabra, que las obras que hacemos buenas, si no están ancladas en glorificar a Dios, si no son obras hechas en Cristo, son como trapos de inmundicia. No son agradables a Dios, porque esas obras primeramente apuntan al orgullo de la persona. Hermanos, una anécdota, una ocasión, una tía mía que es cristiana, estaba hablando acerca de que ella tenía una amiga, de que en su grupo de amigos, muchos eran cristianos y otros no, que había una muchacha que decía que era muy bien portada, que obedecía a sus padres, era una muchacha recatada, que no decía malas palabras, que no se metía en problemas, que era
de puros dieces en la escuela, pero que no tenía a Cristo. Y me acuerdo que me decía, no, pues tú tienes todo, o sea, te portas hasta mejor que los cristianos. Dice, solo te falta Cristo. Y me acuerdo que eso me quedó muy grabado en la mente, porque ya después, yo estaba muy chico cuando escuché esa anécdota, pero ya después reflexionando, digo, la muchacha puede haber sido la mejor portada de todas, pero igual le faltaba todo porque no tenía a Cristo. Puede ser el mejor portado, puede ser la persona, el ciudadano ejemplar, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Estás igual de perdido que aquel que hace fechorías conscientemente. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios no dice cuando estabais enfermos, ni dice cuando estabais incapacitados. Dice cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, y esto nos lleva a la segunda parte del artículo, que nos dice lo que sí es el pecado original. El pecado original es el vicio y corrupción de la naturaleza de todo hombre que es engendrado naturalmente de la estirpe de Adán. Hermanos, el hombre, como dije, está completamente incapacitado para justificarse a sí mismo. Salmos 143, versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hermanos, el problema del hombre, el problema del ser humano no es que está enfermo, como dije, o parcialmente incapacitado para hacer el bien, sino que está completamente muerto espiritualmente. Y esta muerte espiritual, hermanos, no es porque imitó el pecado de alguien más, ni por la influencia del mundo en su vida, sino que esta muerte espiritual es heredada desde Adán. Hermanos, Adán y Eva sí tenían un libre albedrío, libre, completamente libre. Ellos tenían la posibilidad de obedecer o de desobedecer a Dios. Y hermanos, y como eran los representantes de la humanidad, lo que ellos hicieran afectaría completamente a su descendencia. Así que cuando ellos cayeron, la humanidad cayó junto con ellos. Ahora, hermanos, todos los humanos que nacen ya con la enfermedad del pecado en sí. El pecado, hermanos, no es algo que se desarrolla con el tiempo, es algo con lo que ya nacemos. Por esa razón, el artículo también llama el pecado original como pecado de nacimiento. No es algo que en algún momento de la vida, cuando el niño aprende a hacer maldades, las hace y ya a partir de ahí es pecador. No, las personas, los niños, hermanos, nacen siendo pecadores, nacen en ese estado. Hermanos, es un mal congénito, por así decirlo, que arrastra a toda la humanidad. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También el Salmo 51, versículo 5, dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es una frase muy famosa que se ha repetido para dejar muy en claro el estado del hombre y el por qué es que pecamos. No, como dije, no somos pecadores porque pecamos, al contrario, pecamos porque eso ya está en nuestra naturaleza. Y esto es algo con lo que no podemos luchar, es parte de nosotros. Y tal vez nos puede parecer algo injusto de que por el pecado de Adán nosotros también somos pecadores. Porque podríamos decir, ¿yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán? Eso fue hace mucho. Y yo por qué tengo que arrastrar con las cosas que él hizo. Pero hermanos, así como heredamos el pecado, también heredamos muchas cosas. Esto no es algo ajeno al hombre, no es algo ajeno al humano. Nosotros, hermanos, no escogemos muchas de las cosas que heredamos de nuestros antepasados. Por ejemplo, no escogemos la familia en que nacimos, ni el país en el que nacimos, ni el color de nuestra piel o de nuestros ojos, ni las afecciones congénitas que arrastramos por herencia. Hermanos, todos más o menos somos propensos a alguna u otra enfermedad o mal congénito dependiendo de nuestra genética. Y no es algo que podamos elegir. No es algo hasta cierto punto que nos podamos quejar de por qué
Si así, si yo no lo escogí, pues es algo que heredaste. Es algo hereditario. Asimismo, es el pecado original. Es un mal que se perpetúa de generación en generación. Y la prueba más contundente es que todos pecamos. La prueba más contundente es cómo vemos que el mundo está. No podemos negar que todos pecaron, porque vemos que todos evidentemente pecan. Eclesiastés 7:20 dice, es el versículo que leíamos al principio, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, nosotros somos testigos y nos podríamos contar primero nosotros como pecadores y después decir, sí, yo peco y los demás también. Es evidente que el pecado está tan arraigado en la naturaleza del hombre. Y continuando con el artículo, dice, por esto el hombre dista muchísimo de la justicia original y es por su misma naturaleza inclinado al mal, de suerte que la carne siempre está contra el espíritu. Como decíamos, hermanos, el hombre está muerto, muerto en sus delitos y pecados. No está enfermo, no está indispuesto, no está incapacitado, está muerto, hiede. El hombre es un zombie, hermanos, es un muerto que camina. Está tan alejado de la justicia original y su naturaleza a causa del pecado, siempre está inclinada al mal. Hermanos, nosotros que creemos en un libre albedrío, aquí el detalle es que este libre albedrío, después de la caída, es un libre albedrío corrupto. Este se vio totalmente afectado por la caída de Adán. Ahora, hermanos, nuestra naturaleza está inclinada al mal. El hombre busca pecar, busca hacer lo malo, incluso hace cosas malas pensando que son buenas. Este mal, hermanos, del pecado original nos cambió la naturaleza. Dios al principio todas las cosas las hizo buenas y el hombre está dentro de esa creación buena. El problema es que cuando Adán peca, ahora sí la naturaleza del hombre fue cambiada y fue corrupta. Y es el mal que arrastra el hombre. Todas las cosas malas que pasan en el mundo, podríamos decir que son consecuencias del pecado. El sufrimiento que los mismos personas se causan unas a otras es por causa del pecado. Por ejemplo, podemos ver ahora todas las guerras que se están dando en Oriente Medio, en Estados Unidos, en las guerras que hay en el mundo, hermanos, y podríamos decir, son personas malas, hermanos, pero son personas como nosotros. Son personas que cada día toman decisiones. Lamentablemente sus decisiones y sus pecados afectan a una escala más grande. Pero si nos vamos a nosotros también tomamos decisiones que afectan a otras personas. Tal vez no tenemos ese poder o nuestras decisiones no repercuten a la magnitud que otras personas con puestos importantes podrían ocasionar. Pero hermanos, ellos son igual de pecadores que el resto del mundo. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y con la caída, hermanos, viene la distancia del hombre con Dios. El pecado es el que separa al hombre de Dios. Y como dice el artículo, el hombre ahora dista mucho de la justicia original. El hombre está tan alejado de la justicia de Dios, está tan alejado de poder mirar a Dios e ir hacia Él con sus propias fuerzas, que lo único que nos puede acercar al Señor es el mismo Dios, es su misma misericordia. Por eso, el que Cristo haya venido, el mismo Hijo de Dios haya venido a morir en esta tierra, tiene sentido cuando vemos la magnitud del pecado. Siguiendo con el artículo, dice, por lo tanto, toda persona que nace en este mundo merece la ira divina y la condenación. Hermanos, nadie es inocente. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Merecemos el castigo por nuestros pecados. Hermanos, Dios estaba en todo su derecho de destruir a la humanidad por su desobediencia y nadie le podía decir nada, porque eso era
algo justo y algo que Dios podía hacer. Sin embargo, el Señor decidió tener compasión. El Señor eligió tener piedad de sus criaturas caídas y nos concedió su gracia, una gracia inmerecida, gratis. Hermanos, nosotros no la estábamos buscando, pero Dios en su amor decidió extendernos su mano de misericordia y rescatarnos. El Salmo 107, 14, lo podríamos decir como que nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió nuestras prisiones. Eso hizo Dios por nosotros. Pero si esta afección de pecado es natural, hermanos, entonces, ¿qué pasa con los que han sido salvados por Dios? Vemos que toda la humanidad merece la ira divina, toda la humanidad merece el castigo, pero que Dios en su misericordia nos extendió esa mano de gracia para salvarnos. Y aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Cristo fueron justificados, son justificados delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué sucede con los que han sido salvados si es que el pecado original es natural y está tan arraigado en la naturaleza de las personas? El mismo artículo nos responde, dice, esta infección de la naturaleza permanece aún también en los que son regenerados, por cuya causa esta inclinación de la carne, llamada en griego phronemasarcos, que nos interpreta la sabiduría, otros la sensualidad, algunos la afección y algunos otros el deseo de la carne, no se sujeta a la ley de Dios. Hermanos, en otras palabras, la naturaleza pecaminosa del humano sigue afectada aún después de la regeneración. Hermanos, Dios nos salvó, nos declaró justos delante de Él, nos dio una vida nueva, nos dio nuevos propósitos, nuevas motivaciones. Pero esta naturaleza inclinada al mal sigue siendo parte de nosotros. Esta inclinación de la carne, como lo dice el griego, phronemasarcos, los deseos pecaminosos siguen afectándonos. Y aunque ahora nuestro espíritu quiere obedecer a Dios, quiere serle fiel, nuestra carne se interpone entre los deseos del espíritu y la concupiscencia de la carne. Hermanos, y esto es una lucha constante entre el espíritu y la carne, entre el espíritu que quiere obedecer a Dios y la carne que desea pecar. Y el ejemplo más claro de esto lo da el mismo apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25 de Romanos 7, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, el apóstol Pablo se sincera con nosotros en esta porción de su carta a los romanos y nos dice que la misma guerra que nosotros tenemos en nuestro interior es la misma guerra que él tenía, el espíritu contra la carne. Hermanos, aquí Pablo no se está excusando diciendo que él no tiene culpa del pecado que comete. Más bien está declarando esa lucha interna del creyente, una lucha que está presente en nosotros hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Esta lucha, hermanos, constante. Esta lucha que todos los días estamos batallando, que estamos luchando contra nuestro pecado, contra nuestros pensamientos, contra las cosas que nuestra carne quiere hacer, pero que nuestro espíritu no quiere hacer porque nuestro espíritu quiere agradar al Señor. Hermanos, y todos pasamos por esto. En la vida del creyente hay una constante guerra, y es una guerra sangrienta, una lucha contra la carne. Y aunque muchas veces, hermanos, muchas de estas batallas las ganaremos, otras también, lamentablemente, las
vamos a perder. Cristo dijo a sus discípulos en Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Pero también el apóstol Juan en su primera carta dice en capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La lucha que tenemos contra la carne, en esta lucha, hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña y nos ayuda a permanecer. La siguiente parte y la última del artículo dice, y aunque no hay condenación alguna para los que creen y son bautizados, el apóstol confiesa que la concupiscencia y mala inclinación tienen de sí mismas naturaleza del pecado. Esta es la esperanza, hermanos. Sabemos que todavía la naturaleza del pecado está en nosotros, pero tenemos la esperanza, como dice aquí, que no hay condenación para los que creen y son bautizados. Pero también el mismo apóstol Pablo dice que esta concupiscencia y mala inclinación en sí mismas sí tienen esa naturaleza del pecado, y es para que estemos conscientes de nuestra posición, para que no pensemos más allá de nosotros mismos, para que pongamos los pies en la tierra y no estemos más sin armas o más susceptibles al pecado, sino que estemos conscientes de que el pecado muere en mí. Tengo que ser cuidadoso como vivo, tengo que ser cuidadoso como pienso, en dónde me muevo, de qué me estoy influenciando, porque esta naturaleza del pecado tiene todavía, aunque ya soy justificado y regenerado, tiene todavía cierto poder en mí que me puede hacer caer. Pero es ahí, hermanos, donde nos aferramos a la cruz, donde nos aferramos a Cristo y donde podemos ir a Él para que nos ayude. Hermanos, estamos guardados en Cristo, estamos seguros en Él. Esta parte del artículo, hermanos, hace alusión a Romanos 8:1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la clave, hermanos. Hermanos, si no quiero dejar la impresión de que el cristiano, como aún tiene naturaleza del pecado, puede descuidarse y dejarse llevar por él. Todo lo contrario, el cristiano debe andar en espíritu, como dice Romanos 8:1. Esto es luchando contra la carne. El pecado, hermanos, ya no se enseñorea de nosotros, ya no tiene ese poder completo que tenía cuando todavía estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, hermanos, somos criaturas nuevas que podemos hacerle frente a la tentación y resistir, no por nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo que obra en nosotros. Hermanos, porque somos muertos al pecado. Romanos 6:1-14 es una porción más o menos extensa, hermanos, pero esto nos deja muy claro en qué situación nos encontramos ahora espiritualmente. Aunque está esta naturaleza del pecado, aún así, el lenguaje que usa de que estamos muertos a Él nos puede ayudar para poder fortalecernos y poder siempre estar al pendiente de las tentaciones, de la caída, y también saber que no estamos solos, que Cristo nos acompaña en esta lucha. Romanos 6:1-14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, para concluir, el pecado original es un mal que arrastra toda la humanidad y que separa completamente a las personas de Dios. Y esto es hereditario, hermanos. Pero en su misericordia, el Señor nos concedió la redención por medio de su Hijo Jesucristo, salvándonos de nuestros pecados. El creyente ahora, hermanos, justificado, es muerto al pecado, y aunque aún tiene naturaleza del mismo, éste no se enseñorea más de él, sino que con la ayuda de Dios puede resistir. Hermanos, la vida cristiana está caracterizada por una lucha constante entre el espíritu y la carne, pero tenemos la promesa de la victoria por medio de Cristo. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas, Señor, y en tus siervos, Señor, del pasado, entendieron muy bien este concepto del pecado original. Entendieron que la humanidad está caída y que la única manera de poder volver a ti es por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos. Ayúdanos a estar conscientes de en dónde estamos parados y que todavía, Señor, podemos pecar. Ayúdanos, Señor, a poder resistir en esta guerra, en esta lucha. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a dar la buena batalla. Ayúdanos, Señor, porque sin ti, Señor, no vamos a poder hacer nada. Sin ti, Señor, volveríamos, Señor, al lodo, Señor, volveríamos a la suciedad. Ayúdanos, Señor, manténnos siempre en ti, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu promesa. Ayúdanos a poder agarrarnos de la cruz, a poder aferrarnos a ti, Señor, a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para ti. Ayúdanos a agradarte con nuestra vida, Señor, y que cada día nos neguemos a nosotros mismos y podamos mortificar nuestra carne, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén.